de 6, es un placer saludarles esta mañana desde nuestro centro de noticias en la colonia Palmira. Gracias al Creador del Universo por esta posibilidad de poder saludarles y abrazarles esta mañana de miércoles 21 de septiembre del año 2020. Bueno, tantas cosas que compartir con ustedes hoy, pero quiero rápidamente para avanzar con mis invitados. El Congreso Nacional discutió y aprobó ayer una iniciativa para ayudar a los damnificados de la colonia Guillén. La iniciativa la presentó el señor Russell Tomé, ¿verdad? En relación a que se le dieran 10,000 lempiras a los afectados. Luego el Partido Liberal dijo que ellos proponían que se triplicara a través de Mauricio Ovilleda, es decir, que fueran 30,000 lempiras. Luego el Partido Salvador de Honduras, a través del jefe de su bancada, Tomás Ramírez, propuso que no se le cobre los servicios básicos a la gente de la Guillén, agua, luz, teléfono, que seguramente van a seguir llegando a las casas de los vecinos de la colonia Guillén. Al final se aprobó darse de 10,000 lempiras, pero miren, a decir verdad, hoy en la mañana escuché a vecinos de la Guillén, dicen que es muy poco. Dicen que es muy poco, que 10,000 lempiras realmente es bastante poco y que en el fondo la aspiración de ellos es una solución definitiva, Y por supuesto que se están barajando muchísimas opciones, Ciudad Mateo, construirles viviendas en otros sectores, la construcción de edificios verticales, es decir, tantas opciones que se manejan, pero requieren soluciones prontas también, que ese es el otro asunto, que sean soluciones prontas porque, según los expertos, y ayer que hablábamos aquí en el foro con un geólogo, nos decía que la situación no es nada fácil, que el terreno irá cediendo, que a medida continúe la lluvia, esto va a continuar asediando a estos sectores y que las medidas de previsión deben de tomarse lo más pronto posible. Y la opción es salir del lugar, buscar un lugar seguro o alojarse donde familiares. Esa es la opción más viable que se tiene en relación a este tema. Así que esperaremos entonces, ayer el Congreso ha tomado esta determinación, 10,000 lempiras a los afectados y sacar un listado, decía también el Chele Castro que el Congreso Nacional no debería darle dinero a las alcaldías, que deben de sacar un cheque del Congreso y a través de ese cheque ir a entregarlo como Congreso Nacional de la República. Solo les muestro rápidamente lo que sucedió ayer en Ciguatepeque. Miren, hay una imagen del restaurante Granja Delia y del restaurante Don Tiki que nos parece sumamente increíble. En la zona central de Honduras, en Ciguatepeque, miren, anegado completamente, los carros literalmente inundados, casi en su totalidad. En Granja Delia y ahí a la par también en el restaurante Don Tiki, que son restaurantes muy famosos en Ciguatepeque, también sucedió exactamente lo mismo. Y decían los vecinos ayer, pero ayer no llovió tan fuerte en Ciguatepeque, pero sí llovió fuerte en la zona de arriba, y es una pequeña quebrada que pasa por ese sector, y esa pequeña quebrada que se ve algunas veces que no pueda afectar, fue la que justamente inundó, y miren ustedes lo que está pasando en Ciguatepeque. Así que, lamentable, ojalá que estas empresas se recuperen lo más pronto posible. Tengo invitado rápidamente en el foro para avanzar en el tema, y voy a empezar de derecha a izquierda, presentando al diputado Carlos Umaña, el doctor Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras, por el departamento de Cortés. Bienvenido, doctor, ¿qué tal está? Mucho gusto, gracias, buenos días, licenciado Contreras, y un saludo a su inmenso auditorio. Pues acá estamos para dialogar de diversos temas muy interesantes, y sí quiero decirle de la moción del Congreso. ¿Qué podemos ahondar sobre esta moción del Congreso, doctor? Mire, ayer nos empantanamos 3 horas. Sí, 3 horas hablando de lo mismo. Discutiendo una situación, y quiero decirle a nivel nacional que se hablaron prácticamente 80% de los diputados de todos los departamentos afectados de la zona de todo el país, y se busca dar una solución verdadera y más sostenida para el pueblo hondureño. Y es así que la abogada Maribel Espinosa presentó una moción para exhortar al Poder Ejecutivo que declare un estado de emergencia para que distribuya fondos en todo el país, o sea, a través de las alcaldías. Muy bien. Entonces, es una exhortación al Poder Ejecutivo que también causó una discusión ahí. Fuerte. Porque
algunos sectores del Congreso se oponían a que nosotros exhortáramos al Poder Ejecutivo, pero al final entendieron que no es una orden, es una exhortación y que el Poder Legislativo puede exhortar y prácticamente estamos dando un visto bueno de que se den fondos para todas las alcaldías a nivel nacional y se declare un estado de emergencia y el Poder Ejecutivo pueda tener los fondos correspondientes a través de la ejecución presupuestaria que ha sido baja y que creo que todavía hay unos fondos ahí que pueden ser utilizados para la emergencia nacional. Esa exhortación pasó. Esa exhortación pasó. Así de la diputada Maribel Espinosa. De la diputada Maribel Espinosa, después de una discusión, casi fueron 4 horas discutiendo el tema de la emergencia nacional. Creo que el Congreso ha cumplido, entendemos que no es mucho esos 10.000 lempiras, pero les va a ayudar. Pero también hay una comisión que estudiará una solución definitiva. Nos mencionaron de un terreno en la aldea de Santa Rosita, que son como 500 manzanas. Hay varias cosas que el Congreso va a hacer en una comisión de investigación y esto va a dar a una solución definitiva de todo este sector de las fallas geológicas. Muy bien, ya estaremos ahondando sobre ese tema. Tengo también al ingeniero Guillermo Cerritos, que es el director ejecutivo de la FENAC, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Sí. Ingeniero, bienvenido, ¿qué tal está? Muchas gracias, Juan Carlos, un honor estar compartiendo este panel con el señor diputado. Lo conocemos pues a través de los medios, pero hasta hoy en persona. Pues gracias por la invitación, realmente que nos tiene muy preocupados el tema de la invasión que se está generando en la propiedad privada, ¿verdad? Y definitivamente que nos preocupa como países vecinos, por ejemplo Colombia, ya se está exigiendo que se pase del tema mediático a la acción, ¿verdad?, concreta que solucione el problema. Y lo más grave, por ejemplo, en el caso de Colombia, y quiero mencionarlo, es que la gente está recurriendo a la autodefensa en la ausencia de la inoperancia de los entes que le deben garantizar la seguridad jurídica a los productores. En realidad no quisiéramos que el país llegue a esos extremos de ninguna manera, y lo que aquí se quiere evitar es derramamiento de sangre, pérdida de vidas humanas, y que sigamos ahuyentando la inversión que tanto necesitamos en el país realmente para generar empleos. Usted pudo ver ayer que el COEP se volvió a pronunciar, pero ya llevamos prácticamente 2 años en pronunciamientos, en comunicados, en reuniones, pero en concreto nosotros no tenemos acciones contundentes. Yo creo que el gobierno debe implementar la gestión por resultados tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial, porque definitivamente aquí la noticia siempre es invaden tal finca. La noticia aquí no es hoy se ejecutaron 2 desalojos. Y venía pensando en el camino yo, pero si la policía tiene la logística, la policía tiene todos los recursos económicos, el Ministerio Público tiene los recursos. Si usted mira, la Secretaría de Agricultura y Ganadería no tiene ni carros, el INAH tampoco. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que necesitan entonces los operadores de justicia para que realmente esta situación se le dé la debida atención? El problema se está agudizando, el problema está aumentando, no se ve ningún indicador de gestión por resultados que nos diga que realmente estamos pasando de las reuniones, de las declaratorias, de los comunicados, del tema mediático, a realmente a lo que estamos esperando, que es que se hagan los desalojos. Y mire, creo que el Congreso anterior cumplió su parte, porque hizo las reformas que se necesitaban en el Código Penal y en el Código Procesal Penal para que realmente los desalojos fueran expeditos y hubiera un proceso administrativo abreviado. Así que yo ya no sé más que... ¿Por qué no se ejecutan los desalojos, ingeniero? Porque no se aplica la ley. Porque la ley está muy clara. De hecho, traigo un resumen aquí de la ley y realmente en su momento lo vamos a poder ver. Hay un proceso ya administrativo muy claro, abreviado, ¿verdad?, que debería tardar lo más 5 días en que se haga un desalojo. Pero aquí pasan meses, pasan años y realmente el afectado no encuentra la solución a su problema. Yo honestamente le digo, este es un tema delicado, pero yo considero que aquí hace falta la coordinación interinstitucional y la determinación de la policía, el Ministerio Público y la Corte Suprema en aplicación de la ley. Ellos no la desconocen. Bueno, la conocemos nosotros que no somos abogados. Bueno, de hecho la policía hoy en este momento está ejecutando... Excelente, lo aplaudimos. 17 allanamientos.
La pregunta es, ¿por qué Pero no, o sea, está bien, yo creo que, pero ¿por qué razón no se enfrenta este monstruo en las invasiones? Esto está generando una ola de inseguridad. ¿Cuántas invasiones tenemos en este momento, ingeniero? Si es que ni siquiera, a veces hay hasta temor de las personas en denunciar. Mire, se habla de 12.000, se habla después de 14.000, ahora se habla hasta de 20.000 hectáreas solo en el sector Palma. Entonces, tenemos consecuencias gravísimas en esta situación que las seguimos sufriendo, pero definitivamente yo veo que aquí lo único que se requiere es una estricta aplicación de la ley, donde la persona que presente sus escrituras, ¿verdad?, al momento de hacer la denuncia, en las siguientes 24 horas se ejecute ese desalojo. Entonces, no sé pues realmente si es que las reformas que se hicieron al Código Penal y al Código Procesal Penal, pues no sé, no son Diputado Carlos Umaña, esto pasa por la consolidación de una seguridad jurídica en este país. Correcto. Así es, mire, yo comparto 100% la preocupación del ingeniero Cerritos porque, y lo habíamos discutido, se lo dije yo en bancada del Partido Salvador de Honduras acerca de este problema de las invasiones. Creo que aquí, y lo voy a decir como miembro de la alianza bicentenaria entre el Partido Libre, el Partido Salvador de Honduras y el Partido PINU, creo que se crearon unas grandes expectativas en el pueblo hondureño acerca de presuntas expropiaciones para repartir, para otras situaciones, y yo lo decía en campaña que eso era una situación bastante peligrosa en hacerle creer a las personas que aquí se les va a expropiar a ciertas personas extensiones de tierra, propiedades, etcétera, cuando todos sabemos que eso no es posible. Ni siquiera con una nueva constitución va a venir y se le puede expropiar a las personas. ¿Qué pasó en Chile? El mismo discurso se vendió y lo que ocasionó fue un pánico colectivo y fue rechazada una constitución. Porque no se le puede venir a decir contundentemente. ¿Verdad? A menos de 6 meses de Boric, ojo. Así es, entonces, no le podemos vender la idea al pueblo de que usted va a adquirir propiedades que usted le ha echado el ojo cuando son de otras personas y mucho menos propiedades que están productivas. Correcto. Y yo no vengo a defender aquí a ningún sector. Miren, no quiero que confunda que el doctor Umaña está defendiendo algún sector en particular. No. Yo estoy defendiendo la seguridad de todos los hondureños, o sea, jurídica, de que aquí venga un empresario a invertir. Era lo que pasaba con las sedes. ¿Por qué detestamos las sedes y por qué las eliminamos? Porque las sedes están tan abiertas que si a la sede le gusta el terreno a la par de ahí, ellos lo pueden expropiar. Eso es una cosa, una aberración jurídica también. Entonces, tan malas son las sedes como tan malo es hacerle creer a la población que se va a poder quedar con una tierra. Entonces, aquí la palabra la frase es seguridad jurídica. Entonces, comparto la idea del ingeniero Cerritos que representa un fuerte sector de la economía nacional, donde nosotros vemos que se creó un monstruo, que ahora ese monstruo se les ha salido de control y definitivamente no pueden, o sea, controlarlo. Entiendo a la Policía Nacional, fíjense cómo son las cosas, ya los desalojos y todo esto, como el Partido Libre prometió no volver a gasear a las personas, y en lo que estamos de acuerdo, porque esa violencia durante 12 años que se generó fue completamente nefasta. Ahora tenemos que convencer a la población a través del diálogo de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, yo aquí le planteo a las autoridades del INAH, a las autoridades del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad, que tienen que solucionar esto antes que pase lo de Colombia. Que en Colombia los dueños de las propiedades están, como dicen, venadeando a los que la quieren, a los que quieren invadir. Tomándose la justicia por su propia mano. Así es, ¿por qué? Porque el presidente Petro, que es un hombre, un estadista, o sea, yo admiro a este hombre, realmente sus ideas claras a favor, pero tampoco va a venir el presidente Petro a expropiar, a hacer cosas, y la gente lo que está haciendo, invadiendo para esperarle que le expropien. Eso no puede ser, eso no lo podemos vender. Tenemos que repartir la tierra, que está inculta,
pero no la tenemos que hacer a la fuerza ya, sino que con un plan inteligente, y es lo que venimos a, o sea, estamos de acuerdo en esa situación, seguridad jurídica. Póngase sus audífonos. Tengo a Kevin Rodríguez, es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Kevin, buenos días. Ya usted está escuchando el abordaje del tema de esta mañana, que también hay otro tema con el doctor Umaña, el tema de las placas que lo detuvieron en El Salvador, que ya nos va a contar. Estamos en un tema de asegurar este tema jurídico de país, de nación, de aplicar la ley ante esto que está sucediendo con estas invasiones. Kevin, buenos días. Buenos días, don Juan Carlos. Un saludo a los que están en el set, al diputado Maña, a mi colega también, el ingeniero Cerritos, y a toda la población hondureña en general. Como usted bien indica, el problema de la usurpación de toda esta propiedad privada realmente tiene un impacto importante en el mensaje, la percepción que se tiene por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros. Pero creo que eso ya todo lo conocemos. Creo que tenemos que ir un poquito más a detalle, don Juan Carlos, en primero que todo reconocer que a nivel histórico de nuestro país existe una alta demanda por acceso a tierra. El mismo FOSDE ha emitido informes y estudios muy interesantes en los que establecen que esa es una de las principales causas por las cuales tenemos inmigración hacia Estados Unidos, Europa y otros países, porque es muy difícil poder tener acceso a un pedazo de tierra cultivable, a su propia casa, y ahí es donde tenemos que atacar. Con esto sí aclarar que no es el mecanismo realmente a través de la invasión, usurpación de una propiedad privada que se va a resolver este problema, pero sí hay que ir a la raíz, ¿verdad?, de por qué se está dando. Es un hecho realmente histórico. En Honduras no podemos decir que esto comenzó ahora, ¿no? Ya lo decía el ingeniero Cerritos, más de 2 años haciendo estos llamados para que las autoridades puedan tomar algún tipo de acción sin llegar a la violencia, porque eso al final no da una solución de largo plazo. Realmente lo que se tiene que hacer aquí es, a través del diálogo, abordar a estas comunidades, entender cuál es la raíz que se está haciendo, hacerles también entender, don Juan Carlos, que ese no es el mecanismo correcto, no es a través de la invasión de una finca productiva, no es a través de la usurpación de otro tipo de predio que se va a lograr este problema, esta solución, ¿verdad? Entonces, también por otro lado, mencionar aquí en este programa, aprovechar el espacio que no solamente es en el área rural, no solamente es en el área de fincas productivas que se están dando estas usurpaciones, sino que también a nivel urbano. Aquí en el departamento de Cortés y en San Pedro Sula, pues se ha visto un incremento en esta incidencia en la que se están haciendo usurpaciones de propiedades que estaban en desarrollo para una construcción de un centro comercial, o tal vez esa era la idea original para un proyecto habitacional. ¿Y qué es lo que nos preocupa como sector privado? Que en el caso del Estado de Honduras y de las autoridades, tanto a nivel de gobierno central como de municipalidades, cuando uno va, don Juan Carlos, a estas zonas que muchas veces no tienen ningún tipo de construcción ni de servicios, en el pasar de los meses pues ya se cuenta con energía eléctrica, después también tienen acceso a agua y también recolección de basura, que finalmente se le cobra al dueño legítimo del predio. Pero ¿qué es lo que ocasiona esto, don Carlos? Esto lo que está generando es que se cree ese arraigo, que las personas, ¿verdad?, que muchas veces por desconocimiento no saben que ahí realmente es propiedad de otra persona, invierten, construyen y están echando sus ahorros, su esfuerzo, su trabajo en un lugar que no se van a poder mantener en el pasar del tiempo. Pero eso es responsabilidad del Estado, es una responsabilidad histórica del Estado de Honduras, en el cual no se debería de permitir esto. Es más, en el caso de energía eléctrica, que ya todos sabemos que ese es uno de los principales problemas que tiene el hurto, y el robo de energía, no solo a nivel de invasiones, pero ese es uno de los problemas también que se dan. ¿Qué sucede con la ENE? ¿Por qué no puede la ENE, por ejemplo, facturar esa energía? Porque el dueño legítimo de esa tierra no es el que la está ocupando, sino que es una usurpación, pero el consumo se está dando. ¿Quién le puso ese poste? ¿Quién le puso ese transformador? ¿Quién hizo esa instalación? Eso tuvo que haber sido por parte de la misma ENE. Entonces, eso por el lado de los servicios públicos, ¿verdad? Entonces, realmente en lugar de ayudar, en lugar de estar apoyando a estas comunidades, se les está generando una afectación a largo plazo, porque se genera esa confianza de que pueden invertir ahí y ya después en algún momento pues se tiene que solventar de la manera legal, como decía el diputado Umaña,
Y aquí también mencionar que históricamente, y esto pues también lo tiene que conocer el pueblo hondureño, cuando se dan, digamos, campañas a nivel de procesos electorales, ¿verdad? Yo he escuchado historias en estas comunidades o en estas zonas en las que dicen que son los mismos candidatos a diputados que les prometen les voy a poner agua, les voy a poner un poste de luz, etcétera, les regalan postes de luz. Entonces, ¿en qué estamos, verdad? O sea, realmente tiene que venir desde el ámbito político, desde el ámbito del gobierno, que tiene que haber una claridad para no, de cierta manera, empeorar esta situación, ¿verdad? Pero sí, hay que mencionarlo también, don Juan Carlos, a través de la violencia no se va a lograr esto, realmente tiene que ser a través del diálogo. Por supuesto, como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ¿qué es lo que nosotros hemos pensado y qué es lo que hemos, incluso estamos con toda la voluntad de trabajar con las autoridades del Congreso Nacional, del Gobierno Central, para generar ideas y ser creativos? En el país, muchas veces lo que se ha dado cuando se dan reformas agrarias es que simplemente vengo yo y le quito una parcela de tierra a don Guillermo, al ingeniero Cerritos, y se lo doy a alguien más, ¿verdad? Y esa parcela de tierra que tal vez era productiva en cualquier tipo de cosecha, no importa si es palma, si es banano, lo que sea, como la persona a quien se le dio ese terreno no tiene esa capacitación o no tiene esa educación de cómo manejar esto, en el pasar del tiempo, y esto es histórico, se puede comprobar, la producción de esa tierra va bajando. De hecho, se desgasta esa tierra porque no se están utilizando los métodos correctos para poderla mantener productiva, y eso tiene un impacto, no solo el impacto que se generó a nivel de seguridad jurídica de haber quitado esa tierra a otra persona, sino que a la misma comunidad o la misma familia a quien se le está donando. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros hacemos? Realmente se tienen que crear programas, identificar qué predios, qué terrenos y propiedades son del Estado, o sea, como tal son del Estado, que pueden dar oportunidad a que estas familias puedan convertirse en emprendedores, convertirse en campesinos, pero con la asistencia técnica correcta. Aquí en el país nosotros siempre nos cosechamos o maíz o plátano, pero es difícil competir en el tema del maíz cuando lo importamos de Estados Unidos, y son cosechas que tienen alto nivel de riesgo. Hay empresas a nivel de apoyo a las comunidades, no solamente de responsabilidad social empresarial, sino que a través de otros programas que han hecho este tipo de apoyos a las comunidades con proyectos de cacao, con proyectos de limón persa, porque lo que hacen es que estudian la tierra y dicen, ok, aquí hay potencial para este tipo de cosecha, pero más allá de eso, es mercadeable, es viable financieramente para que esta familia pueda ser sostenible, porque desde el sector privado hace ya un buen tiempo ha cambiado esa mentalidad de no solo ir a asistir y llevar una piñata a la comunidad, no, hay que ayudarles a que ellos se vuelvan sostenibles por su propia cuenta, porque son perfectamente capaces, ¿verdad? Si uno les da la asistencia técnica educativa, en el pasar del tiempo ellos se van a convertir en pequeños productores, ya sea de cacao, de limón, de café, y ese es a lo que tenemos que apuntar, de verdad. Pero yo comparto con los demás panelistas que la solución no es invadir esperando que después el gobierno va a venir y va a expropiar y se los va a dar a ellos. Ese no es el camino. Sí, muy bien. Correcto. Solo permítame, Kevin, y le doy la palabra al ingeniero Cerritos a regresar de la pausa, y al doctor Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras, porque también hay otro tema, el de las placas, ¿verdad? No vamos a dejar lo detuvieron a un diputado en El Salvador porque le identificaron que esa placa era colombiana, ¿verdad? Brasileña. Brasileña. Pausa comercial, cortesía, la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Vaya a la Coacel esta mañana. Si usted es maestro y maestra y no se ha afiliado a la Coacel, no sabe de los extraordinarios beneficios que se está perdiendo. Baje la app, actualice sus datos, actualice sus beneficiarios y va a participar en extraordinarios sorteos durante todo el año 2022. La Junta Directiva que preside el profesor Germán Astur Mejía ha dado instrucciones precisas para que atiendan a los maestros como se lo merecen. Informamos también a todos los maestros afiliados al COPRUM. La Junta Directiva que preside don Luis Ramírez les informa que ya están en Honduras las tablets debidamente equipadas con tecnología de punta. Únicamente va a pagar usted $12. $4 le financia el COPRUM y usted solo paga al final $8. 10 GB de navegación y llamadas ilimitadas a todas las redes y, por supuesto, una herramienta tecnológica de alta gama traída directamente de Japón. Pausa comercial, ya regreso aquí en el Foro de 6. Sí. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en el Foro de 6. Mire, en las pausas se ponen muy interesantes los foros, los diálogos, las conversaciones. Me enseñaba el ingeniero Cerritos que hay un documento
que anda circulando para que la gente continúe con invasiones. ¿Cómo es esto, ingeniero? Bueno, es que cuando un problema como este se aprovechan los dirigentes para usar influencia política, se agrava más. Y nos preocupa, como le mostraba, que hay formularios con la bandera del partido que está en gobierno promoviendo este tipo de problemas de invasiones en la zona sur. Nosotros deberíamos esperar que esto se desmienta de forma que lo desmienta categórica. la coordinación del Partido Libre, ¿verdad? De forma categórica y oficial de que no se respalda ese tipo de acciones. Sí. Porque no queremos creer que es así. O sea, nosotros nos negamos a creer que esto está sucediendo. Yo quisiera complementar un poco lo que dijo el abogado Kevin, y es que el hecho de las invasiones por sí mismas no van a traer la solución a la seguridad alimentaria que requiere el país. Porque mientras una adjudicación de tierra per se no va a solucionar. Esto requiere más allá, requiere asistencia técnica, requiere tecnología, requiere acceso a mercados, requiere un programa que pueda ser sostenible y que trascienda a los gobiernos. Pero en sí, ese concepto de que porque la persona tiene ya un pedazo de tierra, solucionó su problema de pobreza, eso es imposible, eso no se va a dar. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Provocando que las empresas que invierten para generar empleos, mejor reduzcan su inversión, como en el caso de la zona sur, donde oficialmente un presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores nos confirmaba que en ese sector se han tenido que reducir hasta en un 50% de las inversiones. ¿Ya está siendo real eso? Sí, claro, porque ante esta situación que no se ve, que revierte, sino que más bien se agudiza, usted no puede seguir leyendo o dándole la lectura correcta a lo que está pasando, invirtiendo más. Entonces, definitivamente que vamos a tener una pérdida de empleos y el gobierno ha prometido en campaña que la vida de las personas van a mejorar. Entonces, ¿cómo va a lograr esas metas trazadas que tiene el gobierno si al final está afectando los empleos que ya están generados, está poniendo en precario los que se van a generar y desgraciadamente estamos en un contexto mundial donde la soberanía alimentaria es casi imposible lograrla? ¿Por qué? Porque estamos siendo afectados por un montón de factores que no tenemos absolutamente ningún control. Combustible, costos de fletes, costos de las materias primas, costos de los fertilizantes. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos si ni siquiera garantizamos la seguridad jurídica del país para que eso estimule a los productores y a las empresas a seguir produciendo alimentos? ¿Para dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que conviene al país? Esa creencia de la sola tenencia de la tierra no va a generar el cambio. Está demostrado. Y mire, la FAO ya hizo estudios. La solución está en que nosotros creemos una jurisdicción agraria, que creemos tribunales agrarios, que hayan comisiones de la verdad respecto a esto y que los desalojos no sean tardíos, porque en la medida que se pasan los días se afectan las plantaciones y eso es irreversible. Entonces aquí tiene que haber una participación muy activa de la sociedad, que somos nosotros, y una participación muy activa del poder, ¿verdad?, ejecutivo y legislativo y judicial para poder solventar esta situación. De otra manera, vamos a seguir en la problemática mientras estamos entrando ya en un desgaste, en una desesperación, porque, como le digo, ya mediáticamente ya hemos recibido el respaldo de la prensa. ¿Ahuyenta la inversión esto, ingeniero? Completamente, completamente. Si usted no tiene ninguna seguridad, ninguna garantía de que alguien que tiene el poder para ejercer la ley no actúa, entonces usted está desnudo, usted está descubierto, usted definitivamente está a expensas del azar. Mientras esto suceda, pues no esperemos que aumente esa barra de la inversión en el país, que ha venido disminuyendo drásticamente comparada a otros países como Costa Rica, que sí garantizan esto. Y yo creo que eso es de copiar lo que hacen otros países. Bueno, o sea, a mayor seguridad, a mayor seguridad, mayor inversión. Así de sencillo. Doctor, y decía Kevin que también en su ciudad, en San Pedro Sula, hay invasiones urbanas. Sí, mire, realmente esto es muy preocupante y aquí quiero llamar, yo me comprometo hoy a hacer las investigaciones con los diputados de Choluteca, del Partido Libre, que esta situación
ellos tienen que aclarar qué es lo que está pasando en la zona sur del país, qué es lo que está pasando en las áreas urbanas de las grandes ciudades, donde este tipo de invasiones en este momento están sucediendo. Vuelvo a repetir, yo no vengo a defender un sector aquí. A mí lo que me interesa es la seguridad jurídica de nuestro país. Y creo que hay mucha tierra que habrá que entregar. El Estado tiene mucha tierra y hay mucha tierra en manos de personas, cientos de manzanas acumuladas por personas que están completamente incultas, que con la debida asistencia técnica el gobierno las puede recuperar. Pero estamos de acuerdo en una solución legal, no en una solución a la fuerza. Entonces, el diálogo debe de primar aquí. Aquí yo quiero invitar a las autoridades del Instituto Nacional Agrario, del gobierno, a que se reúna con estos empresarios, que les muestre que sí se puede seguir invirtiendo en nuestro país, que hay seguridad y que realmente vamos por un buen camino. Pero con la violencia, licenciado Juan Carlos Contreras, ingeniero Cerritos, no se va a solucionar absolutamente nada. Y el hecho que usted le entregue una parcela de tierra a una persona sin la asesoría técnica, mucho menos. O sea, lo que va a suceder es que va a bajar la producción. Entonces, yo voy a abogar hoy, voy a conversar con los diputados, tenemos excelentes relaciones con los compañeros de Libre, y me voy a personar y les voy a preguntar qué está sucediendo en la zona sur del país para tratar en una situación que se desmienta o se vea qué realmente está pasando ahí. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, pero regreso después de la pausa con el secretario, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y con el doctor Umaña para que me cuente también este tema de las placas. Fíjese que esto también pasa por, no sé si copiar lo bueno o lo malo. Uno debe copiar lo bueno. Así es. Pero no copiar lo malo, ¿verdad? Así es. Usted no puede andar copiando lo malo de donde sea. Las cosas buenas son las que debemos de copiar y no las malas. Con la experiencia que le pasó a usted. Paso comercial de regreso rápidamente en el Foro de 6. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en el Foro de 6. Nos va quedando poco tiempo, pero lo vamos a aprovechar al máximo. Y decíamos, estos procesos, Kevin, de reforma agraria que se han aplicado en el país han sido funcionales, productivos, tenemos resultados tangibles. Voy a cerrar con usted esta participación porque después me voy a quedar a hablar del tema de las placas. ¿Hemos observado resultados tangibles en este tema de la reforma agraria o necesitamos reinventar esta reforma agraria? La semana pasada tuve en el foro al viceministro del INA, a don Rafael Alegría, y me decía que no hay registro de absolutamente nada, Kevin, de tierras en Honduras, que más bien están pensando en firmar un compromiso con el INE para empezar a identificar las tierras en Honduras. ¿Preocupa esto, Kevin? Totalmente, don Juan Carlos, porque creo que sí, de parte de la autoridad siempre tiene que haber esa claridad del inventario de estas tierras, de las propiedades. Antes de ir a la pregunta que usted me hace, sí quisiera reforzar lo que decía el ingeniero Cerritos en cuanto al Estado de Derecho, el caso de Costa Rica y la imagen que se envía hacia el exterior. Fíjense que Costa Rica, cuando uno ve, según el World Justice Project, ¿verdad?, el nivel de Estado de Derecho que tiene Costa Rica está entre los primeros 30 lugares a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros obviamente en el pasar del tiempo hemos perdido la imagen y la percepción de Estado de Derecho y seguridad jurídica se ha ido empeorando y eso hay una relación directa con las inversiones que se pueden dar en un país. Entonces uno ve otros casos de Centroamérica que tienen una mejor manejo del Estado de Derecho y tienen mayores inversiones que nosotros. Realmente Honduras históricamente anda en un promedio de $1.000 millones, la mayor parte son reinversión en pocos sectores, ¿verdad? Servicios financieros, telecomunicaciones, pero que uno pueda decir ha habido inversión fuerte en algún rubro, ha sido muy poca, y precisamente porque históricamente el país perdió esa imagen, ¿verdad? La percepción de corrupción empeoró, y ese es uno de los objetivos que tienen las nuevas autoridades y que nosotros confiamos que van a combatir la corrupción, pero de la mano también, don Juan Carlos, estos aspectos, como decía el ingeniero Cerritos, y también el diputado Maña, que agradecemos, ¿verdad?, la voluntad de poder acercarse a las demás bancadas para conocer esta situación y buscar soluciones, es que la solución la solución no pasa por simplemente quitar tierra o guardarse el silencio. Creo que sí se necesita una respuesta contundente de parte de la autoridad, independientemente del partido que esté gobernando, que ese no es el mecanismo, que no se puede permitir, porque ya lo decía el ingeniero Cerrito, se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.
porque cuando uno ve la historia, don Juan Carlos, estas fincas que se han entregado, son muy pocos los casos contados con las manos, estoy hablando desde las reformas de los años 50 y 60, que uno pueda decir que tuvieron éxito y que se han mantenido. O sea, realmente en el pasar del tiempo se han entregado esas tierras, como no se cuenta con esa asistencia técnica, no se cuenta con los recursos, la capacidad de poder mantener la tierra productiva, más bien le genera un daño a la tierra como tal, porque es difícil que usted desgaste una tierra y después... Sí, perdón. Perdone que le interrumpa. Mire, estoy mostrando una imagen ahí que la fuente es de la Cámara de Comercio e Industria del Sur, ¿verdad? Sí. Que nos dice que hay 6 millones de propiedades en este país. 1.8 millones están escriturados. 1.2 millones están mal escriturados. Y apenas 600.000 escrituras están bien hechas y bancables. Gravísimo. ¿Qué significa esto? Kevin, resúmamelo por favor en 2 minutos para cerrar su participación desde San Pedro Sula. Sí, inseguridad jurídica, eso es lo que, desconfianza, eso es lo que da, o sea, esos números realmente preocupan y por eso es que se tiene que trabajar en mejorar esto, don Juan Carlos, y con esto resumo. El camino es el diálogo. Yo comparto con lo que dice el ingeniero Cerritos, no podemos esperar mucho tiempo a que se den soluciones a estos problemas porque el daño, el impacto a la seguridad alimentaria del país va a ser irreversible. Hay que iniciar lo más pronto posible con ese trabajo, identificar las tierras, no solamente para que lo puedan ocupar estas familias que lo necesitan, sino que darles ese apoyo continuo hasta que lleguen a ser sus propios emprendedores, ser sostenibles y ser empresarios en un futuro, ¿verdad? No la idea aquí no es simplemente le voy a quitar a uno y le voy a dar a otro. Tenemos que tener en cuenta esos daños que se han hecho históricamente, no sigamos repitiendo ese modelo de reformas agrarias en el país. No ha tenido efecto positivo, don Juan Carlos, porque si no, no tuviéramos este problema hoy. Ya se han hecho intentos en el pasado que no tuvieron los resultados que se esperaban. Correcto. Creo que hay que cambiar la manera de abordarlo y como sector privado siempre estamos en la anuencia de trabajar con las autoridades para lograr ese objetivo. Muy bien, Kevin. Solo voy a cerrar para que se despida al final. Ingeniero, ¿alguna otra valoración sobre esto para que el doctor me cuente de las placas, por favor? Este dato es preocupante, ese que acabo de mostrar en la pantalla, ¿no? Sí, definitivamente sorprende este dato, ¿verdad? Que ha sido compartido por la Cámara de Comercio e Industria del Sur. Pero yo creo que también nos pone un desafío para poder resolverlo de la mejor manera y que ojalá Honduras se pueda parecer a aquellos países que estimulan la inversión, como es el caso de Costa Rica, y no parecernos a otros que realmente lo único que genera esto es más pobreza, más zozobra, más caos, más inseguridad, más violencia y también mucha desesperanza en los jóvenes. Yo creo que también la migración no solo tiene que ver con si tenemos o no tenemos acceso a veces a una vivienda o en el caso de los que quieran producir a una parcela, sino también que en el país haya un estricto respeto a la ley. Mientras eso no tengamos, definitivamente cualquier programa no tiene el fundamento para realmente trascender y tener el impacto esperado. Yo digo que la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Policía se pongan indicadores de gestión por resultados. ¿Cuánto han sido los de los desalojos que han logrado semanales? ¿Cuánto ha sido la efectividad de su trabajo? Porque considero que estamos invirtiendo recursos del país que son tan escasos, ¿verdad?, para que ellos nos garanticen esa seguridad. Si no, pues definitivamente va a ser imposible que la empresa privada por sí misma pueda resolverlo. Aquí el afectado es la empresa privada, ¿verdad? ¿Quiénes pueden defendernos? Los operadores de justicia. No tenemos otra salida. Sí. Nosotros no vamos a usar la violencia. Quiero dejarlo muy claro. La empresa privada no ve ese camino. Ve el camino del diálogo, ve el camino del desalojo pacífico y la aplicación de la ley. Gracias, Juan Carlos, por la oportunidad que nos ha dado. No se me vaya, ingeniero. Mire, aquí hay una persona que me dice, las placas fueron una manera descarada de asaltar a los bolsillos del pueblo. No hay cambio alguno a los anteriores. Y las invasiones, al igual que las caravanas, son mecanismos de ideología retrógradas para afectar la economía. Solo se invaden las tierras a las orillas del pavimento y adversarios políticos. Y mire, le voy a contar otra cosa. Fíjese que los periodistas tenemos un terreno, doctor Omay, y está invadido. El Seguro Social. Tenemos un terreno y está invadido. El Hospital de Especialidades de San Pedro Sula, en Altamira, está invadido. Qué increíble. Y ahí va a ser el gran hospital de la zona norte del país, que en un futuro va a tener 1000 camas, está invadido. Así es, o sea, Qué increíble. Doctor,
cerremos en este último segmento del foro y le cuento a Kevin, no sé si Kevin sabía, el ingeniero Cerritos, el doctor estuvo de vacaciones en El Salvador y allá lo paró la policía porque andaba una placa chuzada, dicen en el bajo mundo, doble pues, ilegal, ilegítima. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos esa faceta, porque muchos, yo quiero ir a El Salvador, pero si me va a pasar eso, mejor no voy. Sí. Bueno, mire, quise hacer un poco de turismo, me encanta viajar por tierra, entrar a El Salvador y probablemente salir por Guatemala y el occidente de mi país. Yo estudié en Guatemala mi especialidad, me gusta mucho el occidente, mi familia es de occidente. Pero cuando entro a El Salvador, me dice muy amablemente el oficial de policía, mire, usted está detenido momentáneamente porque su placa tiene una alerta internacional y usted no puede transitar. Entonces yo le digo, bueno, el vehículo, ¿cuál es la alerta? No es su carro, me dice, no es que su placa tiene un reporte internacional en Brasil. Entonces, ¿cómo que en Brasil? Le digo yo. Sí. Bueno, mire, y en ese momento llegan 2 hondureños más con el mismo problema. O sea que no es una coincidencia. ¿Cómo es su placa, doctor? Empieza con H toda, ¿verdad? HDJ. La mía es HAK. Sí. Entonces, viene y al ver, yo todavía no me había identificado como diputado, sino que es una persona... Sí, un ciudadano común. Un ciudadano común. Turista. No, ni siquiera pasaporte diplomático he sacado, sino que simplemente mi identidad. Y al ver los policías que me había reconocido, los 2 hondureños que preguntan, ¿usted es el doctor Umaña, el diputado? Y entonces me tuve que identificar y decir, mire, yo soy diputado. Ellos tienen el mismo vocabulario, sus diputados les dicen diputados. Correcto, o congresistas. Sí. Y entonces ellos muy amablemente, que no lo hacen, vi la pantalla y efectivamente mi placa tiene un reporte, es idéntica y tiene con las mismas siglas, los mismos números. De Brasil. De Brasil. Entonces me dijeron las autoridades muy amablemente, mire, esto nos está pasando, nos pasa frecuentemente, sabemos que es un homónimo y a ustedes aparentemente les vendieron un sistema copiado de otro país. Chepeado. Mire, cada país debe de tener su propio sistema por seguridad, esto no es una situación. Tengo entendido que esta empresa alemana, hubo un periodista que entrevistó y dijo que esto era imposible porque, o sea, que era prácticamente una probabilidad no sé en cuántos millones, pero la verdad es que es un patrón porque hubieron varios y he hecho las consultas. Porque no solo fue usted, fueron a tres en ese momento a 3, y he hecho las consultas con los abogados porque soy médico y me refieren que los sistemas de placas son únicos para los países. Entonces da la impresión, aquí no estoy diciendo... pero hay que someter una investigación que este sistema fue copiado por esta empresa alemana y traído a nuestro país y nos está ocasionando problemas a ciudadanos honestos porque en mi condición de diputado pudieron haberme detenido, haberme hecho. Es más, me dijo el policía en muy buen tono, me trataron excelentemente y yo le agradezco a las autoridades de El Salvador, muy educada la policía, que no saliera por otra frontera, porque si salía por Guatemala, allá las leyes son diferentes y en mi condición pudieran detenerme, incluso a mí, mientras se demostraba que esa placa, y yo vi la pantalla, a mí no me pueden decir que no es cierto, porque ahí estaban las placas, entonces me hizo pasar un movimiento incómodo por mí, no es que me las crea, pero tengo una representación del pueblo hondureño, y no es correcto que ciudadanos estemos pagando una situación que no es correcta. Entonces, yo este martes, ayer me comuniqué con el presidente comisionado del IP y yo voy a ir a formalizar la denuncia porque, mire, aquí el problema, ¿sabe cuál es, licenciado Contreras y ingeniero Cerritos? Que si usted no va a poner la denuncia, no la investiga. Así de sencillo. Estamos investigando, pero si no va, no hay investigación. Entonces, yo me comprometí a poner la denuncia. Si no veo que hacen algo, voy a meter una moción en el Congreso Nacional para interpelación de los funcionarios del IP, de que se nos explique, porque aquí no le estoy echando la culpa a esta administración, esto es de la administración anterior, que se investigue a profundidad esta empresa alemana, quiénes fueron los responsables y si nos han vendido un sistema copiado, que se deduzcan las responsabilidades. O sea, tuvo que pasarle a un ciudadano que soy mediático, que soy diputado,
que me detuvieron, pudo haber sido más, pero como le digo, agradezco mucho al gobierno salvadoreño. Yo me puse en contacto inmediatamente con el ingeniero Redondo, presidente del Congreso, por cualquier cosa, porque en cualquier... Mire, el problema es que usted anda en la carretera de otro país y hay policías más adelantadas que otras, tienen sistemas. Entonces, si a mí me hubieran detenido en El Salvador y ven la alerta internacional, yo hubiera tenido un percance. Gracias a Dios no me sucedió más, porque lo único que hacen es revisar y constatar que efectivamente son placas de otro país y que es un homónimo, pero ese homónimo no debe de existir a criterio de los funcionarios de la policía de El Salvador. Yo no me he podido entrevistar con funcionarios de la policía hondureña a su criterio qué es esto, pero sí me han dicho los abogados que aquí hay que los sistemas deben de ser únicos para cada país y que no puede existir una placa, pues igual en otro... No debiera de existir. No debiera de existir. No debiera de existir. Entonces mi denuncia es esa. Yo el martes voy a formalizar la denuncia en el IP para que incluso si el Ministerio Público me quiere entrevistar, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? ¿Está dispuesto a ir a declarar al Ministerio Público? Ningún problema. Muy bien, yo le agradezco. Y conversé con el vocero del IP, el amigo Nelji, y me dice que están en la investigación de eso. Sí. ¿Verdad? Que por supuesto fue de la administración anterior este caso. Me dicen muchas personas dicen que en el Río Blanco lo invadieron, vendieron y se fueron a invadir a otro lado. Miren las cosas que suceden. Ingeniero Guillermo Cerrito, gracias por acompañarme en el Foro de 6, director ejecutivo de la FENAC. El señor diputado del Partido Salvador de Honduras por el Departamento de Cortés, el doctor Carlos Umaña, y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Kevin Rodríguez, han sido mis invitados. ¿Se sintieron bien en el foro? Excelente. Muy bien, y esperando la seguridad jurídica, y lo felicito, este es un tema muy difícil, muy controversial, que a veces se cree que se están defendiendo sectores, y no, es la seguridad jurídica de nuestro país. Definitivamente. Gracias a ustedes por esa compañía. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana, de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro del 6. Que Dios bendiga a Honduras. Con permiso.